Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora, pues, vamos a tocar un tema diferente y el tema de hoy es la ley del perdón. La ley del perdón. Y la escritura se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 en adelante. Y leemos así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrando su rostro, le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten misericordia, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vemos aquí que en esta narrativa bíblica vemos a un grupo de personas que una le debía a la otra. Sin embargo, el primer hombre perdonó a su siervo. Sin embargo, este siervo no perdonó a su otro consiervo, sino que le ahogaba pidiéndole que le pagara la deuda. Eso lo vemos diariamente, vemos este mismo cuadro. Sabemos que hay personas que le deben a otras y las personas a quien se les debe el dinero no tienen la paciencia para esperar que le paguen, porque muchas veces hay problemas económicos o problemas financieros o hay circunstancias que no permiten que se pague la deuda. Sin embargo, hay deudas pequeñas, deudas grandes y deudas millonarias. Y sabemos que este mundo está lleno de deudas. Todo el mundo le debe a alguien. O sea, le debemos todo, porque aún levantándonos por la mañana, aún empezando el día de trabajo, hay algo que tenemos que deberle. Y tenemos que deberle a Dios nuestra vida y deberle al Señor su misericordia, su amor y su bondad. La palabra enseña claramente que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Él perdonó nuestros pecados. Él estuvo dispuesto a perdonar nuestras faltas, a perdonar nuestros errores y a perdonar todo aquello que ningún hombre sobre la faz de la tierra podía perdonar. Nada menos y nada más que el pecado. El pecado es transgresión de la ley. El pecado genera una deuda con Dios y esa deuda Cristo Jesús la pagó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, de la misma forma en que este hombre uso de su misericordia para perdonar a su siervo, cuánto más nuestro Padre Celestial hará con nosotros si perdonamos a otras personas que nos deben a nosotros. Hay ofensas que son difíciles de perdonar, pero con la ayuda de Dios y con la misericordia de Dios y con el amor de Dios y con la paciencia que Dios pone en nuestros corazones, podemos perdonar a nuestros deudores o podemos perdonar ciertas ofensas que son difíciles de perdonar.
Hay que ver casos donde matan un hijo de uno, o violan una mujer, o roban una casa, o roban un carro. Hay diferentes tipos de ofensas que son difíciles de perdonar, máxime cuando sabemos quién es el que las hizo. Es difícil para una mujer perdonar a un hombre que la viola. Es difícil para un hombre perdonar a otro hombre que ocupa su lugar y que hace mal uso de su palabra, profiriendo palabras obscenas hacia esa persona. Las palabras soeces, las palabras obscenas, la falta de respeto, todo esto es muy difícil de perdonar. Para muchas personas les es difícil perdonar. Estamos viviendo en un mundo que hace falta el perdón de Dios. Dios ha venido a perdonar esta raza humana, ha venido a perdonar al hombre. Y Dios desde la cruz del Calvario nos perdonó a nosotros, a todos nos perdonó. Quiere decir que si Dios perdonó los pecados de nosotros y nos lavó con su sangre preciosa, ¿cuánto más nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos? Si recibimos el perdón de Dios y recibimos ese tipo de gracia redentora, de esa misericordia, y llegó hasta nuestras vidas, y el Señor perdonó nuestras ofensas, ¿cuánto más nosotros debemos de perdonar a otros también? El perdón es algo que hay que cultivarlo, hay que aprender a perdonar, hay que aprender a perdonar aquellas ofensas que son aún difíciles para uno poder perdonarlas. Hay personas que dicen, yo perdono pero no olvido. El verdadero perdón olvida, porque cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la palabra que Él olvidó nuestros pecados y los lanzó al fondo de la mar. En otras palabras, si Él lanzó los pecados al fondo de la mar, significa que Él perdona y olvida también. Dios cuando perdona, olvida nuestras transgresiones, olvida nuestros pecados, olvida nuestras ofensas. Todo lo viejo ya pasó. Y aquí las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y todo es nuevo. Por lo tanto, hay tres cosas importantes que debemos de nosotros conocer para poder ser perdonados. Número uno, vamos al libro de Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan rapidito. El Evangelio de Primera de Juan. Capítulo. Leemos en Primera de Juan y leemos en el capítulo número 1, capítulo número 1 de Primera de Juan, versículo número 9. Dice así, número 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, el primer paso, confesar nuestros pecados. Repito, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el primer paso, la confesión de pecados. Segundo paso, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 9, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero leerlo de nuevo para que usted lo entienda. El Señor no retarda su promesa. Él ha prometido redención, vida eterna, y ha prometido perdón para nuestros pecados, siempre y cuando confesemos esos pecados. Segundo paso, tenemos que arrepentirnos de esos pecados. Dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él es paciente con nuestros pecados, paciente con nuestros errores, paciente con nuestra humanidad. Recuerden que nosotros vivimos una humanidad y Dios a través de Jesucristo tiene misericordia en nuestra humanidad. Si no, nos hubiese matado desde el principio del mundo, nos hubiese terminado. Por eso es que la Escritura dice claramente que Él tuvo amor por nosotros. Fue grande su amor. La magnitud del amor que Dios tuvo para con la raza humana fue tan grande
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, dice, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, primero, tengo que confesar mi pecado. Segundo, tengo que arrepentirme. Ahora falta una tercera parte. La tercera parte la vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Vamos allá inmediatamente. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Dice así. Es creer y confiar en Dios. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiero leerlo nuevamente. Que si confesare, tengo que confesar mi pecado, arrepentirme y confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, hay que entender claramente y hay que ver que Cristo Jesús no solamente murió en la cruz del Calvario, sino que Él vino a este planeta, a este mundo, vino para tratar con la humanidad que estaba perdida y con la humanidad que estaba sin Dios, sin fe y sin salvación y sin esperanza. Y Dios vino a este mundo a través de la figura de Jesucristo, vino para hacer que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Dios vino a reconciliar el mundo a través de Jesucristo de Nazaret. Y lo logró. Y logró hacer esa reconciliación porque esa reconciliación es patente y es viable y es permanente. Y es la iglesia de Cristo aquí en la tierra que ha hecho esto por todas las generaciones. La iglesia de Cristo ha podido reconciliar al mundo con Dios a través del mensaje de la palabra del Señor. Esa es nuestra misión, reconciliar a Dios con el hombre. Por lo tanto, vamos al libro de Isaías para que vean claramente esto también. Isaías. Isaías, capítulo 1. Isaías 1. Muy bien. Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice así, la posibilidad de un arrepentimiento, la posibilidad de que Dios pueda perdonarnos y que Dios pueda restaurarnos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. En otras palabras, Dios quiere que tú y yo seamos hijos de Dios y que seamos limpios en su sangre preciosa. Que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario sea efectiva y sea viable en mi vida y que pueda perdonar mis pecados y que yo no vuelva a pecar más. Podemos pecar, podemos errar, podemos cometer errores, pero tengamos en mente que tenemos un paracleto, que tenemos un abogado, que es Jesucristo Nazaret, que Él es el Dios perdonador, Él es el que perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados y está para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Y el perdón de Dios, de la misma forma en que Cristo Jesús perdonó a esta humanidad, de la misma forma en que Dios perdonó a este planeta, perdonó a esta raza humana, a través de la figura de Jesucristo, a través de ese Cristo inmolado en la cruz del Calvario, de esa misma forma tenemos que aprender a perdonar a los demás. Yo tengo que aprender a perdonar a mi esposa, a mis hijos, a mi hermano, a mi suegro, a mi yerno, a tener que perdonar a todo el mundo. Yo tengo que aprender la ley del perdón. Muchas personas entienden que no hay pecado o no hay ofensa que no se pueda perdonar. Se puede perdonar. Hay que aprender a perdonar. Hay que aprender la ley del perdón. Porque en la ley del perdón hay paz y hay seguridad y hay esperanza y hay contentamiento cuando
aprendemos a perdonar y perdonamos las ofensas de nuestros seres queridos, de nuestros semejantes, de nuestro prójimo, tenemos contentamiento porque nos quitamos un peso grande de encima. El pecado, la ofensa, la iniquidad, la maldad, la transgresión es un peso grande que el hombre le crea depresión y le crea ansiedad, y que el hombre supuestamente y que no debe de llevar esa experiencia en su vida, debe de aprender a desalojarse y a deshacerse de esa experiencia. La experiencia de no perdonar, la experiencia de guardar rencor, la experiencia de guardar recuerdos viejos de 30, 40 y 50 años atrás, ofensas viejas. Hay que aprender a pasar la página. Es como un libro. Hay que pasar la página. Pasar la página. Una vez usted pasa la página, no vuelve a leer. Ya usted leyó. Usted tuvo esa experiencia. Pase la página. Perdone. Aprenda a perdonar. Usted va a entender y va a aprender que en el perdón hay paz y hay contentamiento y hay gozo. Cuando usted perdona, usted recibe gracia y recibe misericordia. Dice la palabra que el que no perdona, que el que no confiesa sus pecados, no recibirá misericordia. Por lo tanto, para yo recibir misericordia y recibir perdón, tengo que aprender a perdonar a los demás. En la oración que Jesucristo le enseñó a los apóstoles, en el Padre Nuestro, esa oración encierra una verdad bien grande, y es la ley del perdón. Dice esa oración del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, Dios nos va a perdonar de la misma forma en que nosotros perdonamos a nuestros semejantes. Quiere decir que si nosotros no perdonamos a nuestros semejantes, ni perdonamos a nadie, no esperen que Dios los perdone a ustedes también. Por lo tanto, yo tengo que aprender a perdonar para que Dios me perdone a mí. Yo tengo que aprender a no guardar rencor para que Dios se olvide de mis iniquidades. Yo tengo que aprender a vivir en santidad y ser como un niño. Dice la palabra que el que no es como un niño no heredará el reino de los cielos. Por lo tanto, cuando aquellos niños fueron donde Jesús, los apóstoles vieron que aquellos niños estaban molestando a Jesús. Jesús les dijo: no los molesten, déjenlos ahí. Es necesario ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Los apóstoles no entendieron lo que él estaba diciendo. Que lo que él estaba diciendo era que había que ser como un niño, había que perdonar, había que olvidar, había que vivir en paz y en santidad, olvidando todas las transgresiones y todas las cosas que nos han hecho a nosotros. ¿Cuántas cosas no me han hecho a mí? ¿Cuántas cosas no le han hecho a usted? ¿Cuántas cosas no le han hecho a su esposa, a sus hijos, a sus semejantes? Ofensas, transgresiones. ¿Cuántas cosas? Aprenda a perdonar. Aprenda la ley del perdón. Porque en la ley del perdón hay gracia, hay paz y hay seguridad y hay perdón de parte de Dios para con uno mismo. Por lo tanto, amados hermanos, quise dejarle esta breve reflexión para que usted entienda que Dios está presto a perdonar en la medida en que usted perdona a sus semejantes. Dios te bendiga, Dios te guarde, y será hasta la próxima transmisión por este canal de YouTube. Dios te guarde.